Abanto Zierbenak Beremendi ibilaldiaren 9. edizioa aurkeztu du gaur goizean. Martxa datorren igandean urriak 7 izango da eta Trianoko zein Galdameseko mendietatik igaroko da. Queremos inculcar valores tan importantes como el deporte, los hábitos saludables de ocio y también muy importante es mostrar nuestro municipio, nuestro paisaje arraigado en una historia minera con los montes de Triano, Montes Verdes y esa naturaleza, ese paisaje tan importante que nos rodea. Aurten ere 2 ibilaldi izango dira, 32 kilometroko luzea, 21 kilometroko motza eta familiarekin egiteko 10 kilometroko bat. La familiar, pues verdaderamente se ha variado bastante del año pasado. No van a hacer ningún monte, vas a ir por un entorno bastante montañero, se van a tocar los barrios más metidos en los montes del entorno. Y con respecto a las otras dos marchas, la corta y la larga, pues se ha variado con respecto al año pasado casi el 50%. Dejamos el montaño a un lado porque, aunque es parte del municipio, es un monte que está muy urbanizado y está muy fuera del entorno montañero. Entonces hemos querido dar un cariz más montañero a los montes de Galdames y de Triano, que aunque de Abanto Zierbenak hay poco, pero los consideramos como nuestros, ¿no? Petronorrek eta Deiak martxaren babesle direnez gero, ekimen honetan parte hartzeak suposatzen duen postasuna transmititu dute. Me parece una magnífica iniciativa porque creo que busca la salud de nuestros vecinos, porque creo que conjuga, como has descrito, Maite, perfectamente lo que es la práctica deportiva, pero en un entorno familiar o en un entorno de amigos. Y lo único que puedo decir es que mi enhorabuena para los organizadores, mi agradecimiento para el Ayuntamiento de Abanto Zierbenak por permitirnos colaborar con una iniciativa como esta. Es una de las iniciativas donde para nosotros impulsar en un municipio tan amable como es este, con una reciprocidad también importante en todas las cosas que Deia puede organizar, y que bueno, y que desde el primer día que nos conocimos Goyo y yo, pues yo creo que la sintonía ha sido siempre muy buena.